¿Alguna vez has sentido el miedo cuando enfrentas cosas que no puedes controlar, momentos en que los mares de la vida parecen agitarse ante ti? Comenzamos la historia en una tarde tranquila, cuando la multitud acababa de ser alimentada por Jesús con panes y peces. Después, Él les dijo a sus discípulos que subieran a la barca y cruzaran al otro lado, mientras Él se quedaba para despedir a la multitud y orar solo. Imagina el cielo oscureciéndose, pasando de la luz del día al velo de la noche. El mar está en calma, y los discípulos de Jesús suben a la barca y comienzan su viaje al otro lado del lago de Galilea. No era la primera vez que se adentraban en el mar, ya que la mayoría de ellos eran pescadores acostumbrados a las aguas. Pero esta noche, algo inusual estaba ocurriendo. Puedes sentir en el aire la tranquilidad que parecía anunciar una tormenta inminente. El tiempo pasó, y los vientos comenzaron a soplar más fuerte. El mar empezó a agitarse, y los discípulos, aunque con experiencia en tormentas, comenzaron a preocuparse. Remaban sin cesar, pero no lograban avanzar. La tormenta no solo amenazaba su pequeña embarcación, sino también sus corazones, llenándolos de inquietud. Hicieron todo lo posible, pero todos sus esfuerzos resultaron inútiles frente al poder de la naturaleza. Puedes imaginar las grandes olas golpeando la barca, el agua entrando, y el viento aullando como el rugido de una bestia salvaje. Los discípulos empezaron a perder la fe, temiendo que la barca volcara y se ahogaran en el mar. En medio de ese caos, cuando el miedo los envolvía, una figura misteriosa apareció frente a ellos. Imagínate, en la oscuridad de la noche, entre las olas furiosas, una silueta se acercaba. Al principio, no podían creer lo que veían. Pensaban que era un fantasma, porque nadie podía caminar sobre el agua. El miedo y el pavor se apoderaron de sus corazones. El viento y las olas no cesaban, pero aquella figura continuaba acercándose, tranquila y serena, como si el mar no tuviera poder sobre esa persona. Entonces, una voz familiar resonó en la oscuridad, la misma voz que los discípulos habían escuchado tantas veces. «Ánimo. Soy yo. No temáis». ¿Puedes imaginar cómo se sintieron en ese momento? Al principio, no podían creer lo que oían. ¿Cómo era posible? Jesús estaba allí, sobre el agua, en medio de la tormenta. Pero lo imposible se volvió realidad. Era Jesús, el mismo que multiplicó los panes, el mismo que sanó a los ciegos y permitió a los cojos caminar. Y ahora, Él estaba caminando sobre el agua, en medio de la tormenta, acercándose a ellos. Pedro, uno de los discípulos más valientes, gritó: «Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas». Puedes sentir el coraje mezclado con la duda en sus palabras. Pedro quería creer que Jesús podía hacer lo imposible, pero necesitaba una prueba, una invitación para confirmarlo. Y Jesús, con una sonrisa apacible, le dijo: «Ven». Pedro salió de la barca, y ocurrió algo milagroso. Comenzó a caminar sobre el agua. Imagina ese momento. La sensación extraña cuando los pies de Pedro tocaron el agua sin hundirse. Paso a paso, se acercaba a Jesús. El viento seguía soplando, las olas seguían golpeando, pero en ese instante, Pedro no tenía miedo. Solo se concentraba en Jesús,
quien lo esperaba con una mirada llena de ánimo y amor. Pero entonces, puedes imaginar lo que ocurrió cuando el miedo regresó. Pedro vio las olas embravecidas a su alrededor, sintió el viento azotándole el rostro, y su corazón comenzó a temblar de miedo. Cuando el miedo lo invadió, comenzó a hundirse. Puedes ver a Pedro, desesperado, levantando la mano y gritando: Señor, sálvame. De inmediato, Jesús extendió la mano, lo tomó y lo sacó del agua. Puedes sentir la tranquilidad en ese momento, cuando la mano del Salvador agarró la de Pedro, salvándolo de la muerte. Jesús miró a Pedro con una mirada tierna pero firme y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? No fue una reprimenda, sino un recordatorio. Pedro había permitido que el miedo sofocara su fe, y como resultado, comenzó a hundirse. Pero incluso en los momentos más débiles del ser humano, Jesús siempre está allí, con su mano lista para salvar. Cuando ambos subieron a la barca, el viento se calmó de inmediato, y el mar volvió a estar en calma, como si nunca hubiera habido una tormenta. Los discípulos, asombrados por lo que acababan de presenciar, se postraron ante Jesús y dijeron: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Este momento no solo marcó el fin de una tormenta en el mar, sino también un cambio en los corazones y en la fe de los discípulos. Habían visto el poder de Jesús, no solo en sanar o multiplicar panes, sino en controlar la naturaleza y salvar a quienes confían en Él. Sin embargo, la historia no termina ahí. Reflexiona sobre el significado más profundo de que Jesús caminara sobre el agua. No fue solo un milagro visible, sino una lección de fe. Nosotros, al igual que los discípulos, a menudo enfrentamos las tormentas de la vida, desafíos, dificultades y miedos que no podemos controlar. Pero Jesús siempre está allí, en medio de la tormenta, invitándonos a salir de nuestro barco, es decir, de nuestra zona de confort, y confiar en Él. Pedro tuvo el valor de salir, y por un momento, hizo lo imposible. Caminó sobre el agua. Pero cuando permitió que el miedo lo dominara, comenzó a hundirse. Nosotros también, en la vida, cuando nos enfocamos en Jesús y en nuestra fe, podemos superar los mayores desafíos. Pero cuando permitimos que el miedo y la duda nos invadan, comenzamos a hundirnos. Sin embargo, Jesús nunca nos abandona. Él siempre está dispuesto a extender su mano, tomarnos y sacarnos de donde nos estamos hundiendo. La vida está llena de tormentas, desde dificultades personales, relaciones tensas hasta desafíos espirituales. Pero recuerda, Jesús no solo es quien caminó sobre el agua para salvar a los discípulos, sino que Él es quien siempre está con nosotros, en medio de las tormentas de la vida, listo para guiarnos y salvarnos si tenemos suficiente fe para clamar a Él.